Chicos, quiero que me digan futbolistas que fueron héroes por una noche y desaparecieron del mundo del fútbol. Un partido puntual donde fue el héroe, pero antes y después de ese partido, ese futbolista casi que ni existió. Por ejemplo, Eder. Claramente Eder es el mejor ejemplo habido y por haber. Un futbolista que le hizo ganar a Cristiano Ronaldo una Eurocopa épica y verdaderamente nadie sabe qué hizo ese muchacho antes y después de semejante gol. Joselu ponen algunos. Puede ser. Lucas Moura para mí tiene que entrar. Si bien Lucas Moura era conocido antes y después de esos goles, la rompió en el fútbol sudamericano, me acuerdo en el Sao Paulo más de joven. Götze entra para ustedes. Miren que Götze fue figura en un Borussia Dortmund que ganó Bundesliga, que llegó a final de Champions. Hace una buena dupla con Royce. No sé si Götze entra, Vamos a ver el video, chicos. Fueron héroes por una noche y luego desaparecieron. Atención. Comenzamos con Eder. Bueno, este es el mejor ejemplo del mundo, literal. En 2016 se disputó una edición más de la Eurocopa y Eder, en ese entonces jugador de Lille, fue convocado por Portugal como delantero suplente. Eder apenas jugó 13 minutos entre los dos primeros partidos y en los siguientes 4 se quedó en la banca. Sorpresivamente Portugal se metió a la final ante Francia, quien era el anfitrión. Una lesión de Cristiano Ronaldo en los primeros minutos de la final hizo que Eder, quien no había jugado prácticamente nada durante todo el torneo, ocupara el puesto de centro delantero. Obviamente, chicos, justo voy a decir esto con este ejemplo. ¿No sienten que a veces jugar una final sin que nadie te conozca, sin tener presión, puede ser mejor? Eder entró a ese partido sabiendo que si no hacía nada, nadie le iba a recriminar nada, porque nadie esperaba nada de él. Y eso te hace jugar capaz más suelto, te hace jugar sabiendo que no tenés la presión. Igual entiendo que deben haber muchos ejemplos al revés, pero no sé, amigo. Eder entró y literalmente nadie lo conocía y metió un golazo aparte. 0-0 empataron Francia y Portugal. Se fueron a tiempos extra y fue al minuto 109 cuando Eder sacó un derechazo de fuera del área e hizo el gol con el que Portugal ganó su primera Eurocopa. El héroe de aquella noche no fue Cristiano Ronaldo sino Eder, jugador de 29 años que después de la Eurocopa solo volvió a jugar 6 partidos más con Portugal. Nah, era para convocarlo de por vida, amigo. ¿Cómo no llegaron al Mundial? Por respeto, por lo menos. Nunca más volvió a ser convocado para un torneo internacional, ni siquiera la Copa Confederaciones del año siguiente, a la ¡No fue la Copa Confederaciones que pierden con Chile! ¡Qué desagradecido! que Portugal se clasificó gracias al gol de Eder. Después de la Euro pasó sin pena ni gloria por equipos como el Lokomotiv de Moscú y el Al Raed de Arabia Saudita, Igual mirá la carrera de mierda que hizo también. a retirarse en 2022 a sus 34 años. Otro caso es el de Giuliano Belletti. ¿Sabés qué? Me está gustando este video, Porque es verdad, vos me decís Belletti y pensás automáticamente en el gol que le mete al Arsenal. ¿Qué otra cosa pensás de Belletti? Lateral derecho brasileño que jugó en equipos como Cruzeiro, Sao Paulo, Atlético Mineiro, Villarreal y en 2004 llegó al Barcelona a cambio de 6 millones de euros. En el Barça a veces era titular, a veces suplente, pero en mayo de 2006 se convirtió en el héroe de la afición culé. Ese día Barcelona se enfrentó al Arsenal en la final de la Champions League. Los Gunners comenzaron ganando con gol de Campbell al 37, fue hasta el 76 cuando Samuel Eto'o empató el partido y tan solo 5 minutos después, Giuliano Belletti, quien había ingresado de cambio pocos minutos antes, anotó al 81 el gol del triunfo. Qué locura meter ese gol, amigo. Qué gol tan importante fue ese para el Barcelona, Creo que es de los goles más importantes de la historia de Barcelona. Para mí entra en un top 3 goles más importantes de la historia de Barcelona. Acá empezó la mejor era de la historia del Barcelona. El gol con el que el Barcelona volvió a ganar la Champions después de 14 años, ese fue el único gol que hizo Belletti en sus más de 100 partidos con el Barça. ¿Quién diría que sería uno de los... ¿Cómo? Ese fue el único gol que hizo Belletti en sus más de 100 partidos con el Barça. Tiene un gol en el Barcelona en más de 100 partidos. ¿Quién diría que sería uno de los goles más importantes en la historia del club? A pesar de esa gran noche, Belletti fue quedando en el olvido. Nunca más volvió a jugar en la selección de Brasil. En la siguiente temporada con el Barça apenas si jugó 13 partidos. Lo mandaron al Chelsea en 2007. Sí, te iba a decir eso. Belletti patía el penal contra el Manchester United en la final de la Champions League 2008. Muy poca gente se acuerda, pero esa final de Champions el Chelsea la pierde y Belletti patía el penal. Donde no tuvo éxito. Regresó a Brasil jugando para Fluminense y después para el Ceará, donde se retiró en 2011 con 35 años. En 2009, Joselu llegó al Real Madrid. En 3 años en el club, solo lo metieron a 2 partidos en el primer equipo. Amigo, mirá esa foto. Joselu, Adebayor y Cristiano Ronaldo, boludo. Qué época es esta del Madrid, Mirá el equipo que tenían, amigo. Adebayor y Joselu eran los que acompañaban a Cristiano. En 2012 salió del Madrid y empezó su travesía por varios equipos como el Hoffenheim, Stoke City, Deportivo La Coruña, Newcastle y Español, siendo un delantero cumplidor, pero nunca un gran goleador. Para la temporada 2023-2024, tras la salida de Benzema del Real Madrid, los merengues ficharon de nuevo a Joselu, préstamo por un año por el delantero de ya 33 años. Joselu fue suplente prácticamente toda la temporada, pero hubo una noche en la que se llevó todos los reflectores. Amigo, qué clave un futbolista como Joselu, porque
él sabe que futbolísticamente no va a ser titular en el Real Madrid, aunque se esfuerce al máximo, pero de todas maneras, él aceptaba ser suplente. Cada vez que le tocaba entrar, rendía y dejaba la vida. Joselu es re hincha mal del Real Madrid, es muy fanático del Real Madrid. Mira la noche que tuvo, boludo. Semifinales de Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich. En la ida, que quedó 2-2, Joselu solo jugó 3 minutos. Para la vuelta, nuevamente inició en la banca. Bayern Múnich anotó el primer gol al 68, con el que eliminaban al Madrid. Al minuto 81, a la desesperada, Ancelotti mandó llamar a Joselu. El delantero ingresó y al poco tiempo, al 88, logra hacer el gol del empate. Pero no solo eso, en el agregado vuelve a anotar, dándole la vuelta al partido y dándole al Real Madrid el pase a la final. Dobleta Neuer, amigo. Haciendo así una de las remontadas más épicas de la historia. El Madrid terminó ganando esa Champions luego de vencer al Borussia Dortmund en la final. El Madrid gana esa Champions con Lunin y Joselu. Increíble. Final en la que Joselu solo jugó 4 minutos. Al término de la temporada, el veterano delantero no continuó en el Madrid y se fue a jugar los últimos años de su carrera al fútbol de Qatar. La selección de Italia del Mundial de 2006 fue legendaria. No me puedes poner a Fabio Grosso acá. Es una falta de respeto. Llena de jugadores que hoy son considerados leyenda como Buffon, Cannavaro, No seas irrespetuoso. Pirlo, Gattuso, Totti, No. Nesta, Del No. Piero, Inzaghi, entre No. otros. Entre No. tanta figura había un jugador que pasaba desapercibido, el lateral izquierdo Fabio Grosso. O sea, sí, porque solamente lo conozco por ese gol, pero no, porque fue bueno Fabio Grosso, boludo. Dale, lo estás matando, amigo. Lo estás matando a Fabio Grosso poniéndolo acá, boludo. Nah, yo no te la banco esta, Quien jugaba en el Palermo y apenas un año antes había comenzado a ser convocado a la selección de Italia, la Azzurra fue superando fases en el Mundial hasta instalarse en semifinales, donde su rival era el país anfitrión Alemania. Pasa que es un gol muy mítico en los mundiales. ¿Qué gol es más mítico, chat? Este o el de Del Piero. Fueron los dos al último minuto. El de Grosso fue más importante, pero más mítico no sé, porque el contragolpe en el gol de Del Piero es increíble. Y el pase que le mete Pirlo a Grosso en este gol. Principal candidato a llevarse el Mundial, el partido estuvo parejo desde un principio, empataron 0-0, se fueron a tiempos extra e igualmente el marcador no se movía. Cuando estaban por irse a penales, a 2 minutos del final apareció Fabio Grosso, con un potente disparo anotó el gol del pase a la final. La final ante Francia se disputó 5 días después e inesperadamente Grosso volvió a ser el héroe. El partido terminó 1-1 y esta vez sí se fueron a penales. El encargado del quinto penal de Italia fue Fabio Grosso. O sea, el tipo hizo gol en semifinal y el penal definitivo para salir campeón, pero si lo anotaba, desapareció. Italia era campeón. Los ojos de todo el mundo estaban en él. Grosso no titubeó y con un gran cobro anotó e hizo a su país campeón del mundo. Luego del Mundial dejó al Palermo, pasó por el Inter de Milán, Olympique de Lyon y Juventus sin tener mucho éxito. Con la Igual es verdad, desapareció, boludo. selección de Italia con el tiempo tuvo menos convocatorias y ni siquiera fue considerado para el Mundial de 2010. No ir al próximo mundial es durísimo. Champions League 2017-2018, el Barcelona era uno de los grandes favoritos a ganar el torneo. Ay, con lo que va a salir acá, boludo, me da miedo. Pasaron la fase de grupos sin mucho problema, en octavos golearon con global de 4-1 al Chelsea, metiéndose a cuartos de final, donde su rival era uno que parecía bastante accesible, la Roma. El Barcelona ganó la ida en el Camp Nou con una goleada de 4-1, la vuelta en Roma parecía que sería mero trámite, pero ocurrió lo inesperado. Edin Dzeko anotó el 1-0 y Daniele De Rossi el 2-0, poniéndose a solo un gol de empatar el global a 4 y pasar por el gol de visitante. La Roma no dejó de atacar y fue al minuto 82 cuando el defensa central del equipo, el griego Konstantinos Manolas, Pará, boludo, qué buen video, le voy a dar like. Alta investigación, porque es verdad. Fueron héroes por una noche y luego desaparecieron. ¿Sabes dónde te das cuenta que tienen razón? Yo te digo Manolas. Pensás en el gol al Barça. ¿En qué más pensás? No tenés ni idea, boludo. O sea, literalmente son jugadores que son conocidos por un gol nomás. No hicieron otra cosa en su carrera. Es tremendo. Cabeza y anotó el tercero de la Manolas, Roma. boludo. El conjunto italiano logró la hazaña. Por primera vez se metieron a semifinales de Champions. Manolas se convirtió en el héroe de toda una ciudad, pero después de tal hazaña su carrera fue en declive. Salió del equipo al año siguiente y se fue al Napoli, quien pagó casi 40 millones de euros por él. El 40. Napoli fracasó. Regresó al Olympiacos en 2022, donde ya había brillado Acabado tiempo ahí, atrás, pero en esta segunda etapa no le fue bien. Después pasó por el Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, por la Salernitana de Italia, y desde 2024 el defensa de ya 34 años juega en el Panathinaikos, equipo de la tercera división de Grecia. Otro desconocido que se convirtió en héroe fue Federico Macheda. La puta que te parió. Estaba por recontracalentar. Llegaba a poner a Ryan Giggs como desconocido. No sé, boludo, dejaba de streamear. Mirá ese Cristiano, boludo. Macheda, Cristiano, Johnny. Mirá, ya estaba Johnny Evans. Este es Johnny Evans, chicos. Carrick es este. Carrick. Qué jugador Carrick.
Delantero italiano que se integró a las inferiores del Manchester United en 2007, en abril de 2009 el Manchester United se peleaba la Premier League con el Liverpool. En una de las últimas fechas, el United se enfrentaba al Aston Villa. Ferguson le dio la oportunidad a Macheda de debutar en Premier League a sus 17 años. El partido estaba 2-2, pero en el último minuto Macheda anotó un golazo que le dio la vuelta al mundo, haciendo el debut soñado y dándole los 3 puntos al United. Pero eso no fue todo. En la siguiente jornada ante el Sunderland, Ferguson volvió a meter a Macheda en los minutos finales. El partido estaba 1-1, pero nuevamente Macheda fue el héroe al anotar el gol de la victoria. Lo increíble es que sin esos 2 goles de Macheda, el United no hubiera ganado la Premier League. Amigo, a lo Luca Langoni, literalmente. Muy similar a Langoni. Lo que hubieran sido solo 2 puntos, se transformaron en 6 puntos gracias a los goles de Macheda, y esos 4 puntos de diferencia fueron suficientes para que el United terminara la Premier League por encima de Liverpool. Lamentablemente eso fue lo único bueno que hizo en toda su carrera. En las siguientes temporadas no logró brillar, lo cedieron por años equipos como la Sampdoria, el Stuttgart y el Birmingham. Dejó de pertenecer al United en 2014 y continuó su carrera en el fútbol de Turquía y de Grecia. Hoy a sus 34 años juega en el Asteras Actor de Grecia. Uno de los casos más recordados. Pero de verdad desapareció para ustedes. De verdad que no volvió a ser ese crack que supo ser en el Borussia Dortmund con Jürgen Klopp. Pero no sé, amigos, si cuenta. De héroes por una noche es el de Mario Götze. En 2014 Alemania llegó a la final del Mundial enfrentando a Argentina. Entre tantas figuras de esa selección había un joven llamado Mario Götze, media punta de apenas 22 años que venía de una temporada irregular con el Bayern Múnich. No, pará. Durante el Mundial había sido más suplente que titular. Claro, es verdad. Pero el mejor Götze había sido 2 años antes del Mundial de Brasil. La final del Maracaná fue durísima. Alemania y Argentina estaban empatados 0-0 y el partido se fue a tiempos extra. Joachim Löw buscaba variantes y al minuto 88 mandó a la cancha a Götze. Parecía un cambio más, pero el destino lo tenía guardado para la eternidad. Minuto 113, Andrés Schürrle le manda un centro al área. Götze controla con el pecho y sin dejarla caer, define de zurda para marcar el único gol del partido. Alemania se coronaba campeona del mundo y el joven de 22 años se convirtió en el héroe inesperado de toda una nación. Sin embargo, después de ese momento de gloria, la carrera de Götze nunca volvió a despegar. Con el Bayern no se consolidó como la estrella que prometía ser y en 2016 regresó al Dortmund. Traidor. Esta vuelta al Borussia Dortmund, un asco, amigo. Poco después fue diagnosticado con un trastorno metabólico que le afectó su rendimiento y lo alejó de las canchas por meses. En la selección de Alemania pasó de ser héroe a un prácticamente olvidado. ¿Fue a Rusia? Fue convocado al Mundial siguiente y solo pudo hacer 5 goles más con la selección alemana. O sea, Götze solamente fue a un Mundial en toda su carrera. ¡Hijo de puta! El 4 de noviembre de 2023 quedó marcado para siempre en la historia del Fluminense. Ese día en el mítico Maracaná, el Flu... No, pero el que hizo este video quiere que yo no sé, boludo, me pegue un tiro. O sea, dale, amigo, pasá de la final con Alemania a la final con Fluminense. Pegada, boludo. Disputaba la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors. El partido terminó empatado 1-1 y se fueron a tiempos extra. John Kennedy, delantero que había sido suplente durante toda la temporada, ingresó en los minutos finales y en el primer tiempo extra escribió la página más gloriosa de su carrera. Al minuto 99, el joven de 20 años conectó una volea con la pierna derecha que batió el arquero Sergio Romero. Golazo y locura en el Maracaná. Fluminense se adelantaba 2-1 y a la postre levantaría la primer Libertadores de su historia. John Kennedy, que ni siquiera era fijo en el 11, se convirtió en héroe eterno para la afición. En la euforia del gol, Kennedy se fue a celebrar con los hinchas en la tribuna, lo que le costó una segunda amarilla y la expulsión. Y lo cierto es que después de aquella final, su carrera no volvió a despegar. En la siguiente temporada del Brasileirao no anotó ni un solo gol, y en la Copa Libertadores apenas uno. Por ello, a principios de 2025 fue cedido al Pachuca, estuvo unos meses ahí y regresó al Flu en julio de 2025, pero desde su regreso está prácticamente borrado del equipo. Apenas se ha jugado 6 partidos de 13 posibles y solo uno como titular. En 2004, Portugal Muerto de mierda. No, vos no, Figo, el forro este de Kennedy. Organizó por primera vez una Eurocopa. Era su gran oportunidad para ganar la Euro, pues contaban con una gran generación ¡Ah, charisteas! A que lo saco. Por un veterano Luis Figo, además de jugadores como Deco, Rui Costa, Ricardo Carvalho y por supuesto Cristiano Ronaldo, quien disputaba sus primeros partidos con la selección de Portugal. Los lusos fueron superando fases hasta instalarse en la final. En la final, Portugal se enfrentó a Grecia, selección que sorpresivamente había llegado a la final. Era el momento ideal de Portugal para poder ganar la Euro por primera vez. Jugaban en su país, en su estadio, ante su gente, contra un rival que parecía sencillo, pero todo eso fue arruinado por un hombre, Ángelos Charisteas. Sí, Charisteas también mete gol en cuarto de final. O sea, tiene 2 noches siendo el héroe de Grecia. Increíble. Y Portugal en 2004 jugó contra una selección accesible de local y perdió la final de Eurocopa. En 2016 jugó una final de Eurocopa contra una selección mucho mejor de visitante, porque fue en París la final, y la ganó. O sea, Portugal perdió una final muy de pecho frío y ganó una final muy épica.
En el minuto 59 del partido, el delantero remató de cabeza y anotó para Grecia. Portugal no logró empatar y así, a sorpresa de todo el mundo, Grecia se coronó campeón de Europa. Carestías jugaba en el Werder Bremen, pero tras la Euro fue fichado por el Ajax. No le fue bien y al año siguiente Carestías hizo que Cristiano Ronaldo no gane la Eurocopa a los 19 años. Fichado por el Feyenoord, donde le fue todavía peor. Fracasó en el Nuremberg, en el Leverkusen. Intentó retomar su nivel regresando a la liga griega, pero apenas anotó 4 goles en el Panathinaikos Está bien, pero fue héroe por 2 noches. Che, dale algo más. y terminó su carrera en 2003 en el Al-Nassr, equipo en el que no anotó ni un solo gol. Eso sí, su gol ante Portugal siempre será recordado. Finalmente terminamos con Divock Origi. Sí y no. Sí, porque sí, pero no porque no. O sea, Origi es cierto que el doblete de Barcelona es por lo que todos nosotros lo recordamos. Pero literalmente en esa final mete el gol también. En un clásico con el Everton recuerdo que mete un gol en el último minuto para ganarlo. En el derby de Merseyside, como se diga. Y tiene más goles importantes Origi en su carrera, ¿eh? No fue solamente ese doblete, ¿eh? Es más, miren lo que le voy a decir. Creo que encaja mejor Wijnaldum que Origi. Origi tiene muchos goles importantes, boludo, en su carrera. Mirá, amigo, 1-0 ganó Liverpool, gol de Origi en el 96. Y es un derbi, amigo. Este gol es re importante. Yo me lo recuerdo, este gol, amigo, mal. No me dicen Carabao 2019. A ver, Carabao Cup 2019. Ahí tenés, mirá. Liverpool-Arsenal, Carabao Cup 2019/20. Liverpool eliminó en penales a Arsenal tras igualar 5-5. Doblete de Origi al 62 y al 94 para ir a penales. Ahí tenés. Cuenta como gol importante. Delantero belga que llegó a Liverpool en 2014 procedente de Lille. Liverpool Origi nunca terminó por encajar. Procedieron algunas temporadas y en su regreso a Liverpool para la temporada 2018-2019 era delantero suplente, pero tras una lesión de Roberto Firmino, Origi tuvo que ser el titular en la recta final de la temporada y en mayo de 2019 llegó su gran momento. Semifinales de Champions entre Liverpool y Barcelona. El Barça llegaba con ventaja de 3-0 de la ida. Liverpool necesitaba un milagro y ese milagro llegó de la mano de Divock Origi. Al minuto 7 abrió el marcador y le dio vida a Liverpool. Más tarde, Wijnaldum anotó un doblete, empatando el global. Al minuto 79, Alexander Arnold cobró un tiro de esquina que tomó desprevenida toda la defensa. Este partido no tiene sentido, amigo. El único que reaccionó fue Origi, que con un toque de primera definió el 4-0, gol histórico, clasificación a la final y locura total en Anfield. El Liverpool terminó coronándose campeón tras vencer al Tottenham en la final y Origi volvió a aparecer en esa final anotando el 2-0. Aquellos días fueron, sin duda, el punto más alto de su carrera. Sin embargo, Origi nunca logró consolidarse. En el Liverpool siguió siendo suplente y su nivel fue empeorando. Se fue como agente libre al Milan en 2022, no le fue bien, lo cedieron al Nottingham Forest donde apenas pudo hacer un gol y desde que volvió al Milan en 2024 está borrado del equipo. No disputa un partido oficial desde abril de 2024 cuando tenía 29 años. Eso es todo por el video de hoy. Muy buen video, ya le dejé el like. Fueron héroes por una noche y luego desaparecieron.